24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Vamos a continuar esta noche hablando sobre cómo cuidar de nuestra salud espiritual, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Síganme por favor con su vista a leer y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién, hermanos, de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en quién, en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado. Y hermanas, el viejo ahí no es su esposo, ¿verdad? No está hablando, tengo que cambiar de viejo. No está hablando ahí de eso, ¿verdad? Vamos a seguir ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos, ¿de qué, hermanos? Del nuevo hombre, creado según nosotros. ¿Según quién? Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Qué hermosa es, Señor. Tantas cosas que vemos ahí que muchas veces no tomamos en cuenta, Señor, de ese procedimiento, Señor, esa alimentación que la palabra de Dios produce en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este hermoso libro que nos has dado, Señor, y este hermoso libro, el cual ahora disfrutamos, Señor, de una manera especial, donde podemos tenerla con nosotros, Señor. Podemos venir a ella, Señor, cada día y las veces que queramos, Padre Santo. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos realizar, Señor, qué alimentación tan hermosa y espiritual que tú nos has dado, Señor. Bendice este tiempo y, Padre Santo, que nuestros oídos estén atentos a ella, Padre Santo. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Comenzamos la semana pasada viendo sobre la segunda cosa importante para una buena salud espiritual. ¿Qué es el alimento? Aparte de ese entrenador que Dios ha dado en nuestras vidas, la segunda, ahora, ¿quién es el entrenador? El Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Se acuerdan que hay una segunda persona que es el asistente? No sé. ¿Verdad? No querían confesar, ¿verdad? Sí, el pastor. Dios nos ha puesto ministros y por eso hay necesidad de ministros en la iglesia. Ahora, por eso que el ministro es llamado por Dios, por la responsabilidad que tiene. Pero después, la segunda cosa importante para nuestra salud espiritual es la alimentación. ¿De qué sirve tener un buen, verdad, hablando físicamente, un buen entrenador si no nos vamos a alimentar bien? Amén. ¿De qué sirve que el doctor nos diga, o aquel, no sé cómo le llaman, verdad, aquel que controla la salud? Doctor de salud, o no sé, o de alimentación, ¿verdad? ¿De qué sirve que le diga, mira, estas son las calorías que puedes comer, esto no puedes comer, es, verdad, detente? ¿De qué sirve todo eso si de veramente no vamos a obedecer a la alimentación? Ahora,
¿Es importante la alimentación para una buena salud? Sí, es importante. Y comenzamos a ver eso la semana pasada, ¿verdad? Y hablamos sobre no solo el alimentarnos, porque mire, podemos alimentarnos, pero no, ¿verdad? No solo es el hecho de puro frijoles, o puro arroz, o pura leche, o puro pan. No, tiene que haber una alimentación balanceada. Y es importante eso, porque la alimentación balanceada es la saludable. Mire, ya pudiera ser yo un doctor de alimentación, ¿cierto? ¿Ha visto esos doctores cuando usted va al hospital y le están hablando de salud? Mire, tiene que cuidarse, y son el doble que uno. Digo, ay señor, hay que cuidarse. ¿Y qué dice? ¿Le ha pasado a usted eso? Yo, mi última doctora, mire, y yo decía, ay señor, yo sentía que ahí se iba a desmayar. Y me decía, mire, no está bien cómo estás, mira, tienes que perder pesos. Igualmente en mi mente le decía yo. Ah, bueno, ese es otro mensaje. Pero mire, ahora, necesitamos, no sé ni por qué dije eso, pero hermano Díaz me desvía del tema siempre. Pero escúcheme, necesitamos una alimentación balanceada. Es importante eso. Tiene que haber un balance. Ahora, quizás las mamás son un poco más conocedoras de qué es una alimentación balanceada. El papá, ¿verdad? A más que sea alguien que de veramente cuida, ¿verdad? Su manera de comer y todo eso, la mayoría, ¿verdad? Es la mamá la que sabe qué es bueno para el baby y qué no es bueno para el baby. Especialmente los primeros meses, ¿verdad? El primer año del desarrollo del baby. Es importante la alimentación que ese baby recibe. Yo doy gracias a Dios por la manera que ella supo cuidar la alimentación balanceada de mis hijos. Mire, a veces no me gustaba lo que les daba. Digo, guácala. Pero ahora entiendo la importancia de ella. Ahora doy gracias a Dios del por qué. Mire, hasta me balanceó mi alimentación. Antes que yo me casara con ella, mire, a mí no me gustaban las vegetales, las ensaladas, guácala. O sea, no. ¿Por qué voy a comer ensalada cuando puedo comer carnita, pollito? Otras cosas más gustosas. Pero es necesario para nuestras vidas. Yo creo que por la manera de que ella cuidaba eso aún en mí, ¿verdad? El Señor ha extendido mi vida. Estoy endeudada con mi esposa. Pero escúcheme, en la vida cristiana, usted y yo, de la misma manera, necesitamos tener una alimentación balanceada. Ahora, ¿cuál es esa alimentación que Dios ha dado para nuestra vida espiritual? La palabra de Dios. Y comenzamos a ver eso en Efesios 4, ¿verdad? La alimentación balanceada que la palabra de Dios es a nuestras vidas. Ahora, no voy a repasar todo de nuevo, pero la primera cosa que vemos que la palabra de Dios nos alimenta, ¿verdad? De una manera saludable en nuestra vida espiritual, es que comienza a obrar en nuestra manera de andar. Antes de conocer las cosas de Dios, antes de venir a la palabra de Dios como un alimento espiritual a nuestras vidas, la palabra de Dios dice que éramos hijos de desobediencia. La palabra allí, ¿verdad? En versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. La palabra allí, andar, habla de un hábito que existía en su vida antes de conocer a Dios. ¿Cuál era el hábito? Desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, hace en nuestras vidas? Nos desarrolla en nosotros un acto de obediencia. Y hablamos un poco sobre eso. Ya de repente aquellas cosas que usted hacía como normal, hoy cuando de repente quieren suceder en nuestras vidas o las queremos hacer, viene aquello, ¿verdad? Dice, no deberíamos de hacer eso.
¿Sabe quién desarrolló eso en usted? La alimentación de la palabra de Dios. De repente, ¿verdad?, usaba aquellas palabras y hoy de repente se les sale. Eso no es correcto. ¿Quién trajo eso a usted? La alimentación de la palabra de Dios. Luego vimos no solo que nuestro acto de obediencia es alimentado por la palabra de Dios, pero nuestro acto de entendimiento, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento que entenebrecidos. Cuando no nos alimentábamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando habla allí entendimiento, habla del hecho de tener la sabiduría, el conocimiento de hacer lo correcto. ¿Cuál es? Es un atributo que Dios nos da. Mire, en nosotros mismos no existe el hacer lo correcto. Es más, ¿sabe cuál es nuestro deseo más que hacer lo correcto? Hacer lo incorrecto. ¿Se acuerda aquello que el apóstol Pablo profesa decir? Hay algo en mí, ¿verdad?, que parece y no entiendo, que aquello que yo debería de hacer, dice, no hago. Y aquello que no quiero hacer, termino ¿qué? Haciendo. Y ese es el ser humano. Lo que él estaba diciendo, nuestro estado de humanidad anhela hacer lo incorrecto. Pero ¿sabe qué nos guía a hacer lo correcto? La alimentación de la palabra de Dios. Y hablamos sobre eso. Y la importancia de eso. Luego, vimos también que nuestro vivir es cambiado por medio de la alimentación. Cuando la palabra de Dios nos habla allí, dice, ajenos de la vida de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla allí, ¿verdad?, de nuestro vivir, nos está hablando aquello que en nuestra vida era prioridad antes de alimentarnos de la palabra. Y se acuerda que di varios ejemplos en cuanto a Jorge y su familia, en cuanto al hermano Díaz y su esposa. Mire, ¿qué es lo que alegraba en nuestras vidas antes de conocer las cosas de Dios? ¿El estar en la iglesia era una cosa que nos alegraba en nuestras vidas? No. ¿Mirábamos la necesidad de ello? No. Habían otras cosas que en nuestras vidas, según eran sustentadas para vivir. Vivíamos para ellas. Pero ¿sabe qué cambió nuestra dirección de lo que de veramente ahora sustenta nuestras vidas? La alimentación de la palabra de Dios. Y luego creo que terminamos en la otra parte allí donde dice el versículo 18, donde dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y luego dice por la dureza de su corazón. Creo que terminamos ahí. La palabra dureza es un reflejo de una persona que en su vida existe una acción egocéntrica. O sea, nuestras vidas antes de conocer las cosas de Dios era lo que yo anhelaba, lo que yo quiero, ¿verdad?, lo que a mí me gusta. Y de repente ese escenario de yo comienza a cambiar en nuestras vidas. Ahora, ¿cambia de la noche a la mañana? No, es un proceso en nuestras vidas. Van a haber veces que en su vida usted va a querer hacer lo que usted quiere. Sí. ¿Algún día se acaba ese proceso? Sí. ¿Cuándo? Porque a veces yo no quiero hacer a ciertas cosas y yo termino haciendo lo que yo quiero y no lo que la palabra de Dios me dice. ¿Cuándo se va a acabar eso? Cuando el Señor venga o cuando usted parte con Él. Pero ¿sabe qué es aquello que nos ayuda a deshacernos del yo, lo que yo quiero? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí esta noche queríamos en nuestro yo
quedarnos en nuestra casita. Amén. Yo admiro aquí al hermano, porque sabe, cada domingo ellos tienen que, y no voy a ocupar esa excusa, cada domingo ellos tienen que decir, wow, tengo que manejar 1 hora de camino y luego 1 hora de regreso. Si él se comienza a escuchar al yo, ¿sabe qué va a terminar haciendo? No, pues yo no. Qué bendición que no le hace, verdad, que no le hace campaña al yo. Y mire, ¿sabe cuando a veces yo digo, ay, yo me quiero quedar en la iglesia? Digo, pero si yo estoy a 5 o 10 minutos, el hermano va a viajar 1 hora. ¿Estamos entendiendo? Ay, pero ahora yo tengo cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Mire, si yo leyera la lista de cosas que tengo que hacer, hay muchas cosas que yo tengo que hacer. Y un corazón duro es aquel que es egocéntrico. Dice, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sabe quién ayuda a suavizar un corazón en nosotros y de un corazón duro a un corazón suave? La alimentación de la palabra de Dios. Yo no creo que Él esté aquí simplemente porque quiere ver o porque la manera que dirijo los signos. Wow, mire, la primera cosa que usted se va a dar cuenta, ¿por qué se ríen, hermanos? Mire, la primera cosa que se van a dar, y yo he orado y no sé por qué el Señor, ¿verdad? No ha contestado esa oración todavía, pero yo oro que venga alguien, ¿verdad? Que el Señor nos mande a alguien que mire, tenga, ¿verdad? Esa habilidad con el canto. Pero más que la habilidad, que tenga un corazón hacia Dios. Porque mire, hay gente hábil, pero no es la habilidad lo que Dios ocupa. Cuando buscó a David, no era por lo que David era. Y mire, David era un cazador. Había peleado con osos, había peleado con leones. ¡Wow! Ay, Señor, perdóname. Pero escúcheme. ¿Pero qué le dijo? Es alguien conforme a mi quién. Corazón. Por eso Dios escogió a David. Pero ¿sabe por qué yo creo que Él viene? Por la alimentación que la palabra de Dios da. Ahora, y vamos a ir un poco más allá. Pero yo puedo alimentarme de la palabra de Dios y estar aquí. Más adelante le voy a contestar eso. Inclusive antes que Él fuera parte de nuestra iglesia, creo que es la manera que lo hacía. ¿O me equivoco? Ahora, Él lo hacía de una manera honesta en lo que Él creía que era lo más correcto en ese tiempo. Pero hay una importancia de cómo nos alimentamos. Ahora, necesitamos entender que la palabra de Dios es la que suaviza nuestro corazón. Es una alimentación balanceada. Ahora, le estoy dando todo esto porque esto debería de hacernos reflejar y ver dónde nos encontramos y de veramente la palabra de Dios nos está alimentando balanceadamente. Y si no está, no es porque la palabra de Dios no tiene el balance correcto en la alimentación, es porque hay algo que nosotros no estamos captando. Y seguimos. Versículo 19 dice, a los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad. La sensibilidad es importante. La sensibilidad es un reflejo en la palabra de Dios, aquellas expresiones de acciones. O sea, lo que está diciendo, mire, cuando alguien tiene un corazón duro, sus acciones, sus expresiones de acciones
son pobres, son amargas, no le importa de los demás. ¿Por qué? Porque tiene un corazón egoísta. ¿Ha conocido usted una persona así, que lo único que expresa en su hablar, en sus acciones, en su manera de ser, es solo yo y yo? ¿Cómo se siente uno alrededor de esa persona? ¿Sabe lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas? Nos da sensibilidad. Sensibilidad es el desarrollar en nosotros una acción de expresión al conectar todos los hechos de nuestra vida a cotidiano. O sea, nuestra vida pasa a ser una vida agradable no solo a nosotros, pero aún a los que están alrededor de nosotros. ¿Ha estado usted a la par de alguien que usted dice, su hablar, su acción, amargo, como tomarse una taza de café sin azúcar y sin leche? Feo. Oh, pero a lo contrario, ha estado usted al lado de una persona que mire, dice usted, wow, qué hermoso su espíritu, qué humildad. ¿Sabe lo que hace en el Hijo de Dios tener ese espíritu de amabilidad? La alimentación balanceada de la palabra de Dios. Mire, el ser humano es egoísta en sí. Piensa en solo sí. Oh, pero cuando la palabra de Dios comienza a alimentarnos, nos volvemos sensitivos. Mire, yo no conocía, ¿verdad? Y hablo mucho de la familia Díaz porque es a los que conozco por largo tiempo. Estamos en proceso, ¿verdad? Y mire, yo no conocía al hermano Díaz antes de venir a las cosas del Señor. No sé, yo creo que en la mayoría de su tiempo ha sido dadivoso. Creo yo. No le voy a preguntar a la esposa porque no sé qué va a contestar. Pero escúcheme. Pero es interesante que cuando la palabra de Dios comienza a alimentar nuestra vida espiritual, cómo nos volvemos sensibles a las cosas que a veces Dios trae a nuestras vidas. Mira, que uno diga, yo hice eso, ¿cuándo? ¿Cómo? Es la alimentación balanceada de la palabra de Dios. Y luego, mire, dice versículo, sigamos allí, ¿verdad? Cuando no hay sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, dice, con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. ¿Sabe lo que cuando en nuestras vidas existe esa sensibilidad que la palabra de Dios nos está alimentando? ¿Sabe qué comienza a suceder con nuestras vidas? Comienza el proceso de purificación, limpieza. Ya nuestras acciones ya no son buscando algo de regreso de ganancia. Muchas veces nuestra gentilidad, verdad, como seres humanos es, bueno, acuérdate lo que yo hice por ti un día, porque un día yo voy a necesitar. Y mira, ¿sabe lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas? Comienza a limpiar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Cosas que existían en nuestras vidas comienzan a desaparecer. Un proceso de limpieza. Y es un proceso porque todas las mañas desaparecen de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero ¿qué ocupa Dios el proceso para eso? La alimentación balanceada de ¿qué?
de la palabra de Dios. Son 7 cosas que le dije, y 7 especifica aquella perfección madura del Hijo de Dios, ¿verdad? Y una persona, un hijo de Dios que se encuentra en un nivel de madurez, es un reflejo que su salud espiritual está en un estado que saludable. ¿Cuál es la número 7 cosa que sucede en nuestras vidas? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, esto es la última cosa que comienza a suceder al alimentarnos de la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre. ¿Saben lo que la alimentación balanceada de la palabra de Dios hace en nuestras vidas? Alimenta al nuevo hombre. ¿Quién crea este nuevo hombre? ¿Ah? Dios. ¿Cómo lo crea? ¿A través de qué? De la alimentación de la palabra de Dios. Y miren, un día usted y yo miramos atrás y decimos, wow, ¿y a dónde dejé quien yo de veramente era antes? ¿Cuándo desapareció de mi vida lo que yo era antes? Cuando en nuestras vidas sucedió esa alimentación balanceada. Habiendo dicho todo eso, necesitamos reconocer ciertas cosas importantes en el proceso de la alimentación. La semana pasada y los 10-15 minutos que he pasado en cuanto, ¿verdad?, que nos quedó a la alimentación, vimos la importancia de la alimentación, pero ahora hay ciertas cosas de las cuales usted y yo necesitamos estar al tanto en ese proceso de la alimentación. Acuérdense lo que dije, necesitamos una alimentación balanceada, porque solo la alimentación balanceada va a desarrollar estas 7 cosas en nuestras vidas, que van a traer en nuestras vidas una vida espiritual saludable. Para nosotros cuidar, ¿verdad?, esa alimentación balanceada de la palabra de Dios, ¿verdad?, hay ciertas cosas importantes de parte de nosotros que necesitamos cuidar. ¿Cuál es lo primero? Primero, hermanos, necesitamos cuidar de la actitud correcta de la alimentación. No solo es el hecho, escúcheme, ¿verdad?, de alimentarnos balanceadamente de la palabra de Dios, pero la importancia de nuestra actitud cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso hace una gran diferencia. Aquellos que tenemos hijos y pequeños, ¿ha visto la reacción que ellos tienen cuando pone ciertos alimentos que no les gustan a ellos? ¿Cuál es la expresión que usted capta? ¿Ah? Dice, mire, yo creo que es mejorado, pero una de mis acciones de actitud que yo tenía cuando mi esposa a veces servía ese plato y traía vegetales, a mi mente es, y mire, yo tenía la opción si me lo comía o no me lo comía. Ahora, ¿me lo comía? A veces sí, a veces no. Oh, pero ¿ha visto usted el cambio cuando usted le sirve algo a esa persona que le encanta? Mire, mi esposa sabe que no va a batallar cuando me sirve un platito sabroso de sopa de frijoles. Mire,
no va a batallar. Y mire, yo siento que me estoy echando un banquetazo. Ahora, es importante en la vida cristiana, ¿verdad, hermanos? Que la actitud, debemos de cuidar la acción correcta que debe de existir en nuestras vidas cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay personas que están vez tras vez en la iglesia, están en todos los servicios y en las primeras bancas? Y traen una Biblia, mire, tamaño escopeta. Pero ¿sabe por qué de veramente no reciben esa alimentación balanceada? ¿Por qué no hay ese progreso de esas 7 cosas en su vida? Le voy a decir por qué. Por la actitud en que se estaban alimentando. La palabra de Dios nos da cierta acción, cierta manera que, escúcheme, usted y yo debemos de venir cuando vamos a alimentarnos a la palabra de Dios. ¿Cuál es esa manera? Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Esta es la actitud importante que necesitamos usted y yo desarrollar cuando venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Qué bueno, yo no. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda, y todas las distracciones. Ahora, este es el motivo que nuestra actitud cambia cuando venimos a alimentarnos hacia la palabra de Dios. Esto es lo que afecta nuestra actitud. Pero escúcheme. Mire cuál debe ser nuestra actitud cuando venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 2, desear como que recién nacidos, no solo como un niño, no, nos da, ¿verdad? Algo específico ahí, como un tiernito. Dice, desear como niños recién nacidos. ¿La qué, hermanos? ¿De qué está hablando ahí? De la palabra de Dios. Dice, la leche espiritual. Dice, ¿no qué? Para que no por ella crezcáis. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. ¿Para qué, hermanos? Salvación. Ahora, eso es importante. Hace una gran diferencia en nuestras vidas la alimentación balanceada de la palabra de Dios cuando venimos con una actitud como un tiernito. Mire, la palabra de Dios nos da a todos aquellos que han tenido tiernitos. Usted ve como el tiernito, mire, ya creo que segunda o tercera vez que, mire, se ha alimentado. Y yo le aseguro, ¿verdad? Que cada vez, yo me recuerdo a mi Jaime, mire, cada vez que le tocaba que comer, daba gozo ver cómo disfrutaba esa mamita. Mire, ¿ha visto a un tiernito con qué gustoso, ¿verdad? quiere su alimentación? ¿Usted cree que es casualidad que la palabra de Dios nos dice desear, o sea, de la misma manera que existe en ese baby, ¿verdad? Recién nacido, el deseo, el anhelo de esa leche, dice, de esa misma manera, usted y yo deberíamos de desear la alimentación de la palabra de Dios. Escúcheme, una de las cosas peligrosas que surge dentro del proceso de la vida cristiana es que a veces no tenemos cuidado y no protegemos la actitud
cómo venimos a recibir la palabra de Dios. Y eso hace un gran cambio de diferencia. ¿Sabe por qué a veces el Hijo de Dios no recibe la alimentación balanceada de la palabra de Dios? Por su actitud al recibirla. Ha cambiado. No es lo mismo. Hay algunos que al pasar los años vienen y se sientan, vamos a ver qué va a exponer. Ya afectó su alimentación. Hay otros, lo mismo va a decir, esto y aquello y aquello. ¿Estamos entendiendo? Sabe que cada vez que venimos a la palabra de Dios, ya sea en el servicio, ya sea cuando la abrimos en nuestra casa, ¿verdad? Debería de ser un tiempo muy especial y anhelado en nuestras vidas. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos cuidado cuando el tiempo de la palabra de Dios, que no haya distracciones? Porque eso puede afectar nuestra acción de alimentarnos de la palabra de Dios. Dice, desearla como un niño recién nacido. Jorge, ¿cómo tu baby mira el tiempo de la alimentación? ¿Lo has visto comer, Jorge? Qué envidia, ¿verdad? Diría uno, come, mira. Bueno, nosotros también, mira, cuando nos sirven ese plato de comida, y mira. Pero lo refleja a un baby. Lo ve como una necesidad. Es algo que si en ese momento no la recibe, ese baby siente que se va a morir. Y por eso es que no deja de llorar. ¡Nya, nya, nya! Y cuando tiene tiempo de llorar y de repente siente de dónde viene esa alimentación, comienza. No sé si usted se acuerda. Y mire, mire, ¿cuál es nuestra reacción nuestra reacción en el tiempo de la alimentación espiritual para nuestra vida? Esa es nuestra manera. Estamos aquí, wow, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros, porque eso va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Ahora, necesitamos cuidar la actitud correcta para alimentarnos de la palabra. Debemos de anhelar, desear. No es el que está enseñando, es lo que el Espíritu Santo va a traer por medio de su palabra. Es importante eso. Una necesidad de la cual no puede ser excluida de mi vida. Eso es lo que quiere decir desear. Del tiernito hay dos cosas importantes que no pueden ser excluidas de su vida: el comer, y después de comer, adivine qué. A ver, Jorge. ¿Verdad? Antes de dormir, cambiarle el pañal. Esas dos cosas son prioridad para ese tiernito. Mire, no le cambie el pañal y no lo va a dejar dormir. Y no le hace a qué horas es. No lo alimenta. Y mire, va a llorar hasta que ya no le quede suspiro. Y dice la palabra de Dios, de esa manera deberíamos de usted y yo venir hacia la alimentación espiritual. Yo le digo, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, ponga algo ahí que le va a decir, esto fue la alimentación que recibí esta tarde y esto necesito. Mire,
en 30 años o más, 35 años por lo menos, que yo conozco la vida cristiana, y mi esposa hemos oído cantidad de sermones. Hemos estado en iglesias. Pero escúcheme, el anhelo de la palabra de Dios para mí es un tiempo muy importante. Aquí está mi decidir. A veces cuando estoy sentado allá atrás en el servicio de inglés, ellos saben cuál es el tiempo que a mí me molesta que me distraigan. ¿Cuál es ese? ¿Ah? Cuando se está dando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Para mí, esa es la suma de mi vida. Mire, para mí es importante. ¿Por qué? Porque si no tengo esa actitud, escúcheme, no voy a recibir la alimentación balanceada. Si ese niño no llora como debe de llorar, no se va a alimentar. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando tienen hambre? ¿A qué hora vamos a comer? Y la comida ya está. Mami, papi, tengo hambre. Me duele aquí. ¿Sabe lo que está haciendo? Necesito esta urgencia de comer ya. Y dice la palabra de Dios, de esa misma manera, cada uno de nosotros debería de venir al tiempo de la alimentación espiritual. ¿Sabe cuándo sucedió los más grandes cambios en su vida? Déjeme decirle cuándo van a suceder los más grandes cambios en su vida. Cuando venimos de esa manera a la alimentación espiritual. Mire, gente ha venido aquí y ha estado aquí y ahora no se encuentran aquí. Ahora, yo no sé cuál sea el motivo. Espero que no sea enfermedad. Espero que no sea, verdad, algo trágico pasó en sus vidas. Pero le voy a decir lo que eso me dice a mí muchas veces. Me dice que su actitud hacia la palabra de Dios no era la correcta. Porque si fuera la correcta, yo le voy a decir algo, aquí estuviera. Déjeme poner el ejemplo. ¿Cuánta gente ve la necesidad de trabajar? ¿Y qué hacen? ¿Ha habido alguien? Pues hoy me voy por 3 semanas a trabajar o 2 semanas a trabajar. No. Es de más, hay algunos que, mire, son tan que hasta perder medio día, no, porque voy a perder de trabajar. ¿Estamos entendiendo? Porque ve la necesidad de trabajar. Y estoy hablando de hijos de Dios, pero escúcheme, no ve la necesidad de la alimentación espiritual. ¿Cómo sus vidas van a balancearse en la vida cristiana si no están recibiendo ese alimento espiritual balanceado en su vida? Es imposible. Pero ¿cuál es la clave de esa alimentación balanceada? Necesitamos cuidar de nuestra actitud a ella. Debe de ser como un ¿qué? Como un niño recién nacido. ¿Sabe lo que deberíamos de ver aquí entonces cada vez antes de la predicación? Un montón de cristianos llorando como un niño, que necesitan ser alimentados. Por cierto, uno puede captar cuando alguien tiene interés de la alimentación y cuando no. El que no tiene interés durante la predicación, durante la alimentación de la palabra de Dios, ¿sabe lo que está haciendo? Oh. Distraído en tantas otras cosas, menos poniendo atención en la alimentación espiritual. Segundo, bueno, déjeme
porque nos da ciertas advertencias importantes ahí. Y no puedo brincarme, dice, desead como niños recién nacidos, dice la leche espiritual, pero no para allí. ¿Qué dice? No que adulterada. ¿Sabe que eso es importante? Yo no sé si en alguna ocasión usted ha visto una leche de tiernito cuando ya se ha vencido. Creo que la leche, ¿verdad? Natural de la mamá, creo que tiene solo cierto tiempo que se puede usar cuando ya se saca del freezer o algo, y si no, se arruina. ¿Y ha visto cómo se hace? Ahora, ¿qué pasa si le damos eso al niño? Se va a dañar, se va a enfermar. Y cuando habla allí, ¿verdad? Que ¿verdad? La leche espiritual no debe ser adulterada. Déjeme decirle lo que está diciendo. No es verdad que tenemos que tener cuidado que en el proceso de la actitud correcta permitamos en nuestras vidas una alimentación espiritual adulterada. ¿Qué quiere decir adulterada? Está hablando de herejías o enseñanzas de error, porque déjeme decirle lo que le va a hacer eso, lo va a estancar y lo va a, ¿verdad? Alimentar equivocadamente. Es interesante que dice no adulterada. No es el hecho, ay, ¿verdad? Necesito alimentarme. Entonces, mire, tenga mucho cuidado. Uno de los problemas que existe en YouTube, uno de los problemas que existe en Facebook, y si usted ve, hay cantidades de personas trayendo la palabra de Dios. Este es el problema, que una gran cantidad de esas personas, déjeme decirle lo que le está dando a los hijos de Dios, les está dando una leche adulterada, llena de herejías y llena, ¿verdad?, de error. Y la palabra de Dios nos dice, ten cuidado que en el anhelo, ¿ha visto usted esos recién, ¿verdad?, convertidos, cómo anhelan constantemente estar escuchando? Y dice, mire, yo escuché esto, yo escuché esto, yo escuché esto. Mire, yo le agradezco al hermano Díaz, porque una de las cosas que él hace desde el principio, de mire, ¿qué le parece a usted a esta persona? Yo lo escucho. Y me habla la verdad, y le mire, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? No es porque, ay, verdad, le va a gustar más él que yo. No. No es quien predica mejor, no es quien enseña mejor, no es quien tiene mayor sabiduría. No, es el hecho de cuidar que aquella leche espiritual que está siendo dada a su vida no sea una leche espiritual adulterada. Y mire, más y más estamos viendo unos tiempos donde el pueblo de Dios de lo único que se alimenta es de leche adulterada. Y les gusta. ¿Sabe? La mayoría de las iglesias que están llenas hoy en día, ¿sabe qué reciben? Leche adulterada. Herejías. Dice, en los últimos días se levantarán maestros, al tener la necesidad, dice, de escuchar, se levantarán falsos maestros. Miren, no todo lo que está en YouTube, no todo lo que está en Facebook que dice la palabra de Dios, escúchenme, es leche sana. Tengamos cuidado. Necesitamos cuidar un formato que dentro de nuestro deseo, ¿verdad?, de como niños desear esa leche espiritual, no vayamos equivocadamente a tomar leche adulterada, porque déjeme decirle lo que va a hacer eso. Le va a enfermar y le va a parar el crecimiento correcto. Ahí dice, hermanos. Y luego dice,
Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Salvación. Allí salvación no está hablando en cuanto a nuestro destino eterno. Allí salvación está hablando en cuanto a liberación de nuestro estado pecaminoso. Es la leche, ¿verdad? Espiritual, aquella leche pura, escúcheme, no contaminada, la que nos liberta de la esclavitud de cosas de pecado que existen en nuestras vidas. Es interesante esta gente que está recibiendo, según ellos, esta leche espiritual, pero escúcheme, ¿cómo sé si es leche adulterada la que estoy recibiendo? Mire, cada leche espiritual que usted toma debe de llevarlo a una decisión, a un cambio en su vida. La leche espiritual produce cambios. Desde que ese baby nació, ¿han sucedido cambios en su vida? ¿Qué le ha ayudado a hacer esos cambios? Ese progreso de crecimiento. ¿Qué es lo que le ha ayudado? ¿La sonrisa que usted le da? ¿Sí? ¿La manera que lo cuida? Pero el crecimiento normal que ha tenido de, ¿verdad? ¿Cuánto pesó el bebé cuando nació? 6. ¿Qué pesa hoy? No, pues se alimenta bien de la leche. Ahora, ¿qué es lo que lo ha llevado de 6 a 19? La alimentación correcta. La alimentación correcta, escúcheme, nos da crecimiento, pero no solo nos da crecimiento, sino que, verdad, en ese proceso comenzamos a despojarnos de aquellas cosas que nos tenían esclavizados antes de conocer las cosas de Dios. Eso es lo que la leche espiritual hace en nuestra vida. Segundo, necesitamos cuidar la actitud correcta hacia la alimentación. Segundo, existe la necesidad de supervisión de alimentación. Déjeme repetir eso. Necesita cuidado, existe la necesidad, de supervisión de la alimentación. Cuando ya los niños comienzan por sí a comer, ellos se sirven lo que quieren, lo que se les antoja, o los padres tienen un cuidado que se alimentan los niños. ¿Por qué? Miren, se van a alimentar porque no es el hecho de solo alimentarse, sino alimentarse balanceadamente. ¿Por qué supervisan los padres a sus hijos que comen? Mire, si usted le preguntara a sus hijos, ¿qué tú quieres comer? Y mire, creo que hay padres así que sirven hasta 2 o 3 diferentes platos según a lo que sus hijos se les antoja. En nuestra casa, yo me recuerdo que mi esposa decía, se hace una comida y de esa comida comemos todos. Si no le gusta lo que se está sirviendo, entonces adivine qué, el día de hoy no come cereal. No se cocinaba, es que a mi hija Desiree no le gusta esto. Pregúntele, si le hubiera preguntado a usted a Desiree cuando estaba creciendo si le gustaban las vegetales, ¿qué hubiera dicho Desiree? No, es de más. ¿Sabe quién era la que se quedaba ahí más tiempo en la mesa hasta que se acababan esas vegetales? No, era yo. Los agarré, ¿verdad? No, era Desiree. Y yo lo entiendo porque era igual. Pero escúcheme,
Y había cosas que le gustaban a Desiree, que a Ryan no le gustaban. O le gustaban a Ryan y a Desiree, pero no le gustaban a Jaime. Imagine mi esposa haciendo 4 diferentes comidas y luego el esposo que puro frijoles quería todos los días. Había una supervisión de alimentación. No solo es importante, escúcheme, la actitud cuando nos alimentamos, pero segundo, es importante que exista en nuestras vidas una supervisión de alimentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no existe esa supervisión de alimentación, ¿saben lo que la mayoría de nosotros nos vamos a alimentar? ¿Saben lo que la mayoría de los niños? Jorge, si tú le dirías a tus hijos, de ahí en adelante ustedes coman como guste, ¿qué crees que ellos comerían la mayoría de veces? Claro, y ese es un niño normal. Churros, hachiros, dulces, nieve. Ya comí, ya comiste. Y en la vida cristiana pasa lo mismo. ¿Sabe por qué es necesario la supervisión en la alimentación? Porque muchas veces en el proceso de su crecimiento, muchas veces como recién nacido en las cosas del Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Existen aquellos lobos que se quieren meter dentro de las iglesias, o existen aquellos que quieren darle leche adulterada. ¿Quién va a supervisar eso? Si usted no sabe la diferencia de qué es buena leche y no es buena leche. Vamos a Jeremías, por favor, en el Antiguo Testamento. Jeremías está después de Isaías. Jeremías capítulo 3. Y vemos eso desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 3. Ay, Señor, ya se nos fue el tiempo. Estamos ahí en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Miren, Jeremías capítulo 3, versículo, desde el 14. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová. ¿Estamos ahí? No se pierda eso. Porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Sión es el lugar de reposo. Versículo 15. Y os daré ¿qué? Y os daré ¿qué? Según ¿qué? Por eso el siervo es llamado por Dios. Dice, y os daré pastores según ¿qué? Mire, que os apaciente. La palabra apacentar tiene mucho que ver. Que os guía, que supervisa. ¿Qué hace el pastor en el campo? Con las ovejas. ¿Qué busca en el campo con las ovejas? Cualquier alimentación. Sabe que sus ovejas necesitan alimentarse de, ¿y a dónde las lleva? A ese lugar de alimentación. Apacentar quiere decir, allí es una palabra que se extiende mucho, pero escúcheme, apacentar allí incluye el hecho de supervisar que se alimenta usted. En el proceso de la alimentación espiritual, Dios nos ha dado la importancia que necesita ver en nuestras vidas, escúcheme, ¿verdad? La necesidad de supervisión de alimentación. ¿Sabe por qué el ministro tiene cuidado quién viene aquí y alimenta a las ovejas? Porque es la responsabilidad del ministro supervisar lo que el pueblo se alimenta.
Es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, ¿verdad? Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con ¿qué? Con inteligencia. No solo es el hecho de ser alimentados, en la alimentación necesitamos supervisión. ¿Sabe por qué es importante? Y quizás antes el hermano Díaz no entendía esto, ¿verdad? Estoy usando por el testimonio que él me ha contado. Él antes no miraba la importancia de quedarse en su casa, poner algo, ¿verdad? Que era cuidadoso lo que miraba, ¿verdad? Pero él no miraba la importancia de quedarse en su casa y poner algo en la pantalla y recibir la palabra de Dios. Pero esa acción ha cambiado en su vida. Él fue el que me dijo, ahora yo miro la necesidad de estar aquí. Yo pudiera quedarme en la casa y ver la palabra de Dios, y hay tremendos predicadores que yo sé que él pudiera ver. Pero ¿sabe por qué la importancia de estar aquí y recibir la palabra de Dios aquí? Escúchenme. Una, porque en nuestro crecimiento, si usted no es aquella persona que Dios ha llamado, ¿verdad?, para traer la palabra de Dios, el ministro, escúcheme, usted necesita estar bajo supervisión de alimentación espiritual. Porque no toda alimentación es buena. Y como niños, si le damos a ellos la opción de que se alimenten como ellos quieren alimentarse, ¿qué se van a alimentar la mayoría de ellos? Chucherías. Si cada uno de nosotros dice, no, pues yo voy a alimentarme como a mí me guste, nadie me va a supervisar, lo que yo pienso que necesito eso. ¿Sabe qué es la mayoría de veces que vamos a buscar en la alimentación? Aquello que simplemente nos va a gustar escuchar, pero que no va a traer verdad, decisiones a nuestras vidas. Sí te estás alimentando, pero no te estás alimentando balanceadamente. Y Dios dice, hey, tu actitud cuando te vas a alimentar es importante, pero segundo, la supervisión en tu alimentación es importante. ¿A quién estableció Dios para cuidar el rebaño de cómo se alimenta? Como lo usa como entrenador, y ahora lo usa como el que va a ver qué me alimento y qué no me alimento. Oiga, perdóneme, yo no escogí eso, es Dios quien me enseñó eso. Sí, por eso habla del ministro, que el ministro no debe ser alguien neófito. Déjeme decirle, tenga cuidado de lo que usted se alimenta. Necesitamos estar aquí porque necesitamos supervisión de alimentación. Las mamás hacen un admirable trabajo de saber qué alimentar a sus hijos diariamente. Y tratan de desarrollar un alimento balanceado. ¿Sabe cuál es mi petición cada semana antes de llegar al día domingo? Es esta: Señor, ¿qué es lo que tú ves la necesidad de alimentar a la iglesia? No es lo que yo quiero, porque mire, yo pudiera alimentarles tantas cosas, pero no es lo que yo quiero, es lo que Él tiene preparado para ustedes. ¿Sabe lo único que yo soy? El que sirve aquello que Él preparó. Pero necesitamos supervisión, porque no es el hecho, estoy recibiendo alimentación, ¿sí? ¿Y de qué? Pues aquí de una iglesia pente. De los testigos de Jehová. De los mormones. Toda la palabra de Dios es buena.
es buena cuando está usada dentro del concepto correcto y no hay herejía y no hay mala doctrina. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué le he dicho yo? En el momento que usted cree que está en un lugar donde no está siendo alimentado espiritualmente, búsquese un lugar donde se pueda alimentar. Pero le voy a decir, muchas veces que alguien se va y dice, ay, es que no me estaba alimentando. Le voy a decir lo que pasó. No le gustó la dieta de alimentación que estaba recibiendo, porque estaba pegando en sus callos. Ay, ya no me gustó eso. ¿Nos va a gustar todo lo que la alimentación, la palabra de Dios nos da? No. Hay cosas que a mí no me gustan, pero la necesito. Déjeme animarle. No pierda la actitud en su alimentación. Sea como un bebé. Aquí estoy, Señor. No sé qué me vas a hablar, pero háblame. Segundo, tenga cuidado que se alimenta. No renuncie al estar aquí por ver un programa de televisión. Él no sabe el gozo que me dio cuando él me dijo, ¿sabe qué? Yo he visto ahora la diferencia, el quedarme en mi casa y ver un programa de predicación hasta eso. No me dijo eso también. Y sabe, él no sabe, pero por dentro yo estaba teniendo una fiesta bauticostal. Porque es Dios quien ha obrado en eso. Ese no era su pensar de él al principio. Él al principio decía, puedo quedarme con mi familia en mi casa, vemos una predicación. ¿O no era su mentalidad? Ahora, yo entendía, porque por lo menos digo, wow, por lo menos se interesa en la palabra de Dios. Pero hay ciertas cosas importantes que el congregarnos nos ayuda. Y una de ellas es que cuida esa alimentación espiritual que necesitamos. Y necesitamos ese cuidado. Y por último, hermanos, la alimentación espiritual siempre, déjeme decirle, siempre produce crecimiento continuo. Quizás usted no lo note, quizás usted no lo mire, pero si usted ha estado alimentándose correctamente de la palabra de Dios, han sucedido cambios en su vida. ¿Cuándo es que no suceden cambios? Cuando nuestra actitud cambia. Cuando ya no nos importa esa supervisión de alimentación, ya comemos lo que queremos. O cuando ya somos tardos para oír, perezosos. ¿Ha visto usted eso? Ay, ya se tardó, ya como que era a las 7 y mira, no que iba a terminar a las 7:15. Maldito el hombre que confía en quién. Gracias. Que usarlo. Pero escúcheme. La alimentación produce crecimiento continuo. Ahora el tiempo se nos ha ido. La próxima semana vamos a hablar de la tercera cosa que produce alimentación en nuestras vidas. Pero miren, aparte de la palabra de Dios, hay dos cosas más que producen alimentación balanceada en nuestras vidas. ¿Qué son? La oración y himnos. ¿Por qué cree que usted, que la palabra dice orar sin cesar? Porque la oración alimenta nuestro balance espiritual. La oración. ¿Usted sabe la influencia que la música tiene en el ser humano? ¿Sabe que la manera que Dios diseñó al ser humano es que fácilmente somos atraídos a la música? Es algo de nuestro ser. ¡Ay, sí! Yo sabía, por eso me gusta la música. Este es el problema. Muchas veces la música que escuchamos determina controlando nuestras vidas. ¿Por qué cree que cuando entra a las tiendas, supermercados, qué es lo que usted escucha?
Algunos no lo escuchan, pero ¿ha escuchado usted la clase de música que tienen en los supermercados? ¿Qué clase es? ¿Rápida? ¿O despacio? ¿No se acuerdan? Sabe que si usted va a las tiendas y usted capte, la mayoría de música que tienen es música mellow, despacio. ¿Sabe por qué? Porque la música controla nuestras acciones. Y si ponen música rápido, adivine qué ven sucediendo. Y han hecho estudio en esto. Adivine qué ven sucediendo cuando hay música rápida en un tiempo. La gente entra y sale rápido. Entra y sale rápido. Pero cuando hay música, ¿verdad? Especialmente cuando van shopping las hermanas, o hermanos, porque hay algunos que les encanta el shopping. Pero mire, usted va a una tienda de esas y usted va a escuchar música despacio, porque sabe lo que vieron en el estudio, que la música despacio hace que la gente se esté ahí. Y adivine qué pasa mientras más está ahí, más compra. Cuando usted va a un restaurante, comúnmente, ¿qué clase de música tiene? Depende del restaurante, ¿verdad? Si es un fast food, quieren que se vayan rápido y ponen música rápido. Pero un restaurante algo fufurucho, música tranquila, suavecita. ¿Por qué? Quieren que disfrute tanto ese lugar y que compre y disfrute y ¿verdad? Sea un lugar grato para que vuelva a regresar. Mire, la música dice mucho de una persona. Usted quiere saber qué clase de vida está viviendo una persona, mire, espérese que se emborrache y usted mire qué clase de música escucha. O cuando alguien está enamorado, ¿qué clase de música escucha? ¿Ah? Los bookies. ¿Todavía existen los bookies? ¿Sí? Ah, los temerarios. ¿Andan enojados? ¿Qué ocupan? Los Tigres del Norte. ¿Cuál? Oh, esas son las guanagallos. ¿Ah? Aquellas mujeres que se creen machistas, pura, o que sus vidas no fue como fue, ¿verdad? Sus vidas fracasaron y todo. ¿Quién es su héroe? Paquita, la del barrio. ¿Estamos entendiendo? Y escúcheme, ¿sabe por qué en nuestras vidas? Ay, ¿cómo sabe usted eso? Soy humano. Ahora, hoy en día da tristeza la clase de música que existe. Plebe, deshonesta, impura. La manera que describe a la dama. Pero mire, ahí estamos a todo dar. ¿Sabe qué ayuda a alimentar nuestro estado espiritual saludable? Himnos. Mire, dije himnos, porque dentro de la música cristiana también hay música adulterada. La clase de himnos que comúnmente cantamos aquí, usted no lo va a escuchar en la mayoría de la iglesia. Además, ¿sabe cómo invierten? Estaba yo interesado. ¿Sabe cómo invierten en todo el equipo de instrumentos, que batería, guitarra y todo lo que tienen, y luces y el enfoque? Escúcheme. Para un montón supuestamente de música para alabar a Dios. Pero es interesante cuando viene el tiempo de la palabra de Dios, de aquella leche espiritual. No se emocionan ni se alegran de la misma manera que cuando están todos esos instrumentos tocando. Por eso es que nosotros somos de la senda antigua. Ahora, ¿estoy en contra de ciertos instrumentos? No, lo que estoy en contra es a veces de los que tocan esos instrumentos. Y no quiero perder el enfoque importante. En nuestra iglesia, el enfoque importante es la palabra. Ahora, ¿es importante los himnos? Es importante los himnos. Esta noche cantamos hermosos himnos que hablan sobre la sangre de Jesús,
que hablan sobre Jesús pagando ese precio en la cruz por nosotros, que habla sobre nuestra nueva vida en Cristo. Esas tres cosas, escúchenme, ayudan a establecer una vida saludable de alimentación para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, la oración y buenos hijos. Tengan cuidado, los hijos que escuchan. Miren, ha habido y ha escuchado usted a veces en iglesias que están, miren, parecen rancheras. Pasa alguien que una llave, mire qué grupo tienen ahí. A mí tienen letra bonita, pero el ritmo necesita tener cuidado. El mismo, ¿cómo es, hermano Díaz? El mismo gato, solo que disfrazado diferente. ¿Algo así es el dicho? O el mismo puerquito, pero solo que ¿qué? Oh, misma gata revolcada. Tenemos que tener cuidado, porque esas tres cosas alimentan nuestra vida espiritual. Pero si la música que estamos escuchando es adulterada, no vamos a crecer. Y lo poquito que recibimos de leche va a dañar todo lo otro adulterado. ¿Qué pasa en la vida de alguien que viene y recibe la palabra de Dios solo un día a la semana y el resto de la semana anda escuchando un montón de música? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber crecimiento? No. ¿Va a tener un espíritu saludable? No. Ahora, yo entiendo, es un proceso, paso a paso, conforme se alimenta correctamente la palabra de Dios, Dios va a libertarnos de nuestros pecados,